Estamos aquí en la bancaria junto a Claudio Girardi, secretario general de la bancaria y también secretario general de la Confederación General del Trabajo Regional Santa Fe. Es un momento para pensar el embate que está llevando adelante el Gobierno Nacional sobre el sector de los trabajadores activos y pasivos. En particular, el último decreto de necesidad y urgencia que puso sobre la mesa el Ejecutivo Nacional tiene como característica central la virtual eliminación de la posibilidad de la utilización del derecho de huelga que está consagrado constitucionalmente por el artículo 14 bis y además los tratados internacionales. Y de alguna manera, recién lo charlamos, Claudio, gracias por recibirnos, esto es un hecho más de una larga saga que viene llevando adelante este gobierno contra los trabajadores y contra el mundo del trabajo también, que está ligado, ¿no? Porque cómo olvidarnos hace pocos días de lo sucedido en Tierra del Fuego, que es un espacio geográfico estratégico para la República Argentina, pero que está muy ligado a la cuestión del trabajo, ¿no? Podemos discutir el régimen de promoción industrial, podemos discutir siempre cuestiones de perfeccionamiento de los sistemas, pero lo que no se puede discutir es la soberanía y lo estratégico que es el trabajo para el poblamiento, ¿no? Entonces, tenemos un ataque al trabajo y un ataque a un derecho que es algo que, bueno, que es realmente llamativo, ¿no? Bueno, gracias Luis y bienvenido acá a la Casa de los Trabajadores Bancarios. A ver, en principio 13.000 pymes menos que producen en el país, pagan los impuestos en el país, que los hijos y la familia de esos propietarios de las pymes están acá con nosotros, en los clubes, en la vida cotidiana, en el marco de lo que vos hablás, más allá de la soberanía de Ushuaia o el impacto en la ciencia, en la tecnología. Nosotros decimos no hay una sola buena para la clase trabajadora. Claro. Y para la industria nacional, para la producción nacional, para la soberanía en conocimiento. Entonces, esto es un plan de extranjerización hasta de las mentes o de las ideas. Y en un decreto, que es el 340 de este año, donde ataca a la Marina Mercante, específicamente, esconden algunos artículos, porque uno ve específicamente para Marina Mercante y cambia en algún articulado y mete lo mismo que tenía el decreto 70/23 y mete lo mismo que tenía la ley de base 1 que nunca se puede llegar a tratar, que es quitar derechos a la clase trabajadora, quitar derechos a hacer medidas de fuerza concretas que están en el artículo 14 de la Constitución. Digo, para que la gente sepa, lo hizo Crisóforo Larralde, un radical mendocino me parece que era, el artículo 14 bis, gran parte de la letra de ese artículo que es la que le da derecho a la clase trabajadora. En ese marco, nosotros, igual que se hizo la CGT Nacional con el 70/23, es muy parecido lo que escriben. Ese decreto fue rechazado judicialmente, hay que decirlo. Hubo un amparo, la justicia se expidió, en la misma línea la Secretaría de Nación hizo lo mismo, y estamos esperando la resolución de la justicia, que estimamos que es la misma, porque si se expidió hace 1 año y medio sobre este tema, y ahora ponen lo mismo, nada más que lo único que le cambian en la fecha de presentación y el número de decreto, seguramente deberían decir lo mismo. Porque en todo caso, si debería cambiar, deberíamos discutir la Constitución y algunas leyes, no lo que es un DNU. Pero no nos sorprende, yo le decía a algunos colegas tuyos, a los mismos compañeros, las compañeras, los delegados, que este tipo de gobierno nos ataque no nos sorprende, que ataque a la dirigencia sindical porque va a ir a quitarle derecho a la clase trabajadora. Nosotros venimos planteando que la pérdida de entre 230 y 260 mil puestos de trabajo en el país registrado, venimos planteando los 13.000 pymes que están cerrando. Vos planteabas recién lo de Ushuaia, pero hablemos del CONICET, hablemos de la destrucción económica que se le están haciendo en las universidades nacionales, hablemos de las rutas hechas a pedazos, de las obras nacionales sin terminar o sin iniciarse. Acá en Santa Fe, sin ir más lejos, la planta
de nuestra obra sanitaria que necesita realmente una capacidad mucho más del doble, vista de acá 50 años. Estamos hablando del agua potable. En proyección. Digamos, cortaron los recursos de nación, no hay mantenimiento de las rutas, no hay construcción de obras nuevas, no hicieron una sola aula para una escuela, aula de una escuela, digamos, lo más elemental. No una escuela, digamos. No era una escuela, un aula. Entonces digo, todo va en el mismo camino. Y es que el déficit para ellos no tiene que existir, ahora sí. Hay unos pequeños vivos, unos pocos vivos, que se están llevando la ganancia vía bicicleta financiera. Entonces, o sea, hay dinero, lo que pasa es que se invierte en el sector especulativo, Claudia. A ver, es lo mismo que si a vos te toca elegir en tu familia. Teniendo tu sueldo, si elegís medicamento, comida, pagar la boleta de energía eléctrica, si no. Yo lo que agarro la pongo a plazo fijo, veo, especulo, claro. Me compro unos dólares, y decís, che, pero tenemos que comer, tenemos que comprar el medicamento. Entonces digo, han hecho un ajuste que está impactando muchísimo en Argentina. Hoy hay muchos más pobres, no es que no había antes, hay más pobres. Hay mucha clase media que se está endeudando muchísimo para poder mantener el nivel de consumo de bienes y servicios. Y hay una gran desazón en mucha gente que lo esperó este gobierno un tiempo porque le creyó, pero está viendo que nada cambia a favor de ellos. Entonces, ¿qué es lo que planteamos nosotros? Hay que resistir, hay que cuidar las instituciones y hay que buscar una propuesta alternativa. Más allá de las medidas fuerzas que se puedan hacer a nivel general de la Secretaría, convocadas por la Secretaría Nacional, adherida por nosotros, medidas de fuerza que hacen distintas cantidades de organizaciones sindicales. Hay que armar un plan para diferenciarse de lo que es Milei y tiene que haber en una expresión política. Una expresión política que sea una alternativa a Milei y que pueda captar el interés de las grandes mayorías y sobre todo los sectores populares, nacionalistas, con respaldo en la industria nacional, el conocimiento argentino. Hoy, digamos, cada título que uno lee es una amargura más, ¿no? Digamos, la fábrica de aviones en Córdoba con problemas, el CONICET con problemas. Entonces digo, todo esto en detrimento del conocimiento, de la industria nacional, de la soberanía. Y un presidente que la verdad que en situaciones payasescas, con que a uno a veces le dan vergüenza ajena, como se decía vulgarmente, de actitudes que tienen y que la gente la está pasando muy mal. Yo siempre digo el caso de los jubilados, ¿no? Jubilados, sobre todo del ANSES. Una jubilación mínima con el mismo bono que a octubre del 2023, 70.000 pesos, cuando el ministro de Economía en ese momento, Massa, fija el bono de 70.000 pesos, claro. Hoy mantienen el mismo monto. Y lo que era 70.000 en el 2023 debe ser 10, 15.000 pesos de ahora. Entonces digo, sí, hay si un aumento, sacaste los medicamentos, si además sacaste la moratoria, si además, porque seguís castigando al trabajador, no al claro. que no lo pagó las contribuciones, si además hiciste una moratoria para que ningún empresario pueda pagar sobre las cargas patronales ningún recargo y absolutamente nada. Si vos lo blanqueás y lo que pasó, pasó. Entonces, le sacaste la posibilidad a esa persona de tener derecho a jubilarte y lo pasás a una pensión, a una PUAM. ¿Qué es esa PUAM? Primero, que es a partir de los 65 años. En el caso de la jubilación de mujeres, a partir de los 60. Segundo, es el 80% del valor de la jubilación. Y tercero, quien tenga una PUAM, el día que su pareja fallezca, pierde el derecho a la pensión de su pareja. Entonces digo, yo no sé si la gente de esto está entendiendo de lo que está pasando en el país. Y si lo estamos haciendo el sector más vulnerable, igual que a los niños, que son los dos sectores de la punta de la vida, sí. Donde hay mayor vulnerabilidad social en las personas. Entonces, con todos estos agravantes, lo que uno quiere hacer es rechazar las políticas de todas las formas posibles entre los marcos democráticos, pero además nos falta buscar el consenso para generar un proyecto político alternativo a Milei. Digo, a esto que enamoró con los títulos en campaña a mucha gente y hoy vemos que queda en la nada la solución del problema. Sí, al ministro de Economía Caputo y a sus socios le resuelven muchas cosas, porque esto está armado para eso, ¿no? Digo, la posibilidad de que el 100% de la distribución de dividendos se la puedan llevar del país en dólares las empresas a partir de los balances del año 2025, significa que la plata que entró del fondo es posible que desde junio en adelante
sea se para empiece sostener a eso, ir claro. en las ganancias y no le exigimos que inviertan en el país. Entonces, toda esta maquinaria es en favor del sector especulativo, del sector financiero, la macroeconomía mundial, y no en preservar una república con soberanía, con posibilidad de crecimiento. Sin lugar a duda, uno dice, cuando viene una empresa quiere ganar. Bueno, Está de esa bien. ganancia, Sí, sí. parte llévatela a tu Casa capital, matriz. tu casa matriz, y parte seguir reinvirtiendo en el petróleo, en otras Bueno, lo que hacen cuestiones, en energía. cualquier país del mundo, Claudio. O Sí, sea, si hoy uno abre el abanico de la política internacional y compara, ¿no? Lo que hace Brasil, lo que hace... Bueno, Colombia acaba de ir a la cumbre de la CELAC. Colombia, histórico socio de Estados Unidos. Chile también, con una ligación muy fuerte con Estados Unidos y Reino Unido. Fueron a la cumbre de la CELAC, trajeron 10.000 millones de dólares en créditos de China, ¿no? Y nosotros nos retiramos, nos estamos retirando de los BRICS, que es hacia donde va el mundo, ¿no? Asia-Pacífico, donde está creciendo el mundo, y Milei apuesta todo a un imperio en decadencia, ¿no? Estados Unidos realmente es un imperio en decadencia, es una situación social muy conflictiva Estados Unidos, con toda la población endeudada, que no se sabe qué va a suceder con eso. Y bueno, sí, pero a contramano lo que hace mismo Estados Unidos. Porque inclusive, Estados Unidos y los países inclusive. de Europa se cierran, cuidan su propia industria, y nosotros lo que hacemos es abrimos el mercado para que cualquiera pueda importar. Exacto. Entonces vamos a destruir la industria textil, la industria del cuero, la industria de los calzados, la industria en general la vamos a destruir. Y industria que se cierra después no se vuelve a abrir. Es muy difícil que se vuelva a abrir una Es un industria. revival es volver a ver lo que sucedió en los 90, Claudio, de alguna manera, ¿no? Es repetir esa hoja de ruta. Sí, lo que pasó en el proceso militar, lo que pasó en la década del 90 entre Menem y De la Rúa, porque Claro, es claro, también los el mismo, dos. el mismo proyecto político, Sí, ¿no? sí. Y con Cavallo en el Con medio. Cavallo. Y hoy se revive, algo hizo Macri, pero esto es profundizar lo que hacen. Y la verdad, yo siempre digo que el nivel de violencia con el cual el presidente se dirige a los opositores momentáneos, sean colegas tuyos periodistas, sean dirigentes gremiales, sean dirigentes políticos de la oposición, a los mismos de él, muchas veces a los mismos partidarios, porque cuando habla de la corrupción de los diputados, no distingue de qué partido, dice de los diputados, dice de los senadores, destruye a la organización, a la institución en sí misma, a la justicia, según qué le toque en ese momento en su mente, es donde sale a atacar. Y una persecución hoy, con la denuncia que hace Alconadamón sobre los temas de la CIDE, digo, para la gente de Alconadamón, un periodista que por lo menos amerita seriedad en sus denuncias, que es del Diario de la Nación, que no es un diario, no es Página 12, ¿no? Es del Diario de la Nación, con denuncias muy profundas sobre lo que puede hacer la CIDE para perseguir a los opositores, y con lo que vemos con el ataque y los palos y los gases a los jubilados y a las jubiladas cuando van a reclamar. Digo, si vos no entendés que un jubilado que gana de mínima 370.000 pesos bolsillo va a reclamar y lo reprimís, realmente porque no te interesa qué le pase al pueblo. Sí, sí, sí. Realmente, bueno, lo que vos decías hace un momento respecto a la necesidad de articular un proyecto, ese es el horizonte, Claudio, porque podemos seguir hablando de todo lo que está sucediendo en Argentina, que es realmente muy, muy, muy triste, muy penoso para los intereses del país y de la población, de los argentinos, pero hay que tratar de mirar el futuro, ¿no? Y pensar en una alternativa que ancle y que sea creíble también, ¿no? Hay que construir una alternativa a Milei y cuanto antes mejor. Tenemos elecciones legislativas de acá a octubre en todas las provincias, se eligen diputados nacionales y senadores, en esta provincia solamente diputados nacionales, que son los que van o a votar a favor o a votar en contra de Milei en muchas políticas, porque hay pocos lugares de encuentro con este gobierno, Sí, sí, sí. porque lo que tira es para, como se dice en la calle, para podrirla, y si no lo saca por ley, meto el DNU. Y bueno, creo que hay que construir una alternativa y él es el camino que nos debemos mientras seguimos resistiendo y cuidando las organizaciones del pueblo. Gracias, Claudio. No, gracias a vos como siempre. Seguimos. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast.
redes e instalaciones domiciliarias e industriales, sistemas de riego, bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Parera 6498. Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años. El consejo de todas las voces.